Y usted sabe que, o habrá escuchado en los últimos días, la diputada Camila Vallejos ha presentado un proyecto junto con otros parlamentarios, algunos que se bajaron después, quitaron su firma. Pero es de ella. Ella es la líder de este intento, de este movimiento, si se quiere, un proyecto, pues son parlamentarios, pueden hacerlo, presentar proyectos, para modificar los 2/3 que requiere cada artículo que se vaya aprobando en la Convención Constitucional que parte en abril del próximo año, o en junio o a mitad del próximo año. Se necesitan 2/3 para aprobarlo, de lo contrario no se aprueba. Pero esos 2/3 era como la garantía, eso es lo que entendíamos todos, la garantía para que, o el incentivo para llegar a acuerdos, en fin, en las discusiones que se generen. La diputada Vallejo plantea que ¿por qué 2/3? Podría ser 3/5, podría ser mayoría simple, básicamente cambiar eso. Para eso hemos invitado a una abogada que no es profesora de Derecho Constitucional, pero sí se dedica a temas constitucionales y tantas otras cosas. Es consejera del Colegio de Abogados, miembro integrante de Libertades Públicas. Elisa Walker, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. Yo sé que no soy abogado, así que no entiendo, pero yo entendía, como ciudadano, cuando fuimos a votar, que había una hoja en blanco, la cual había que partir elaborando una constitución, y los proyectos se aprobaban en 2/3, y si no, no quedaban aprobados. No estaba claro si al final se iba a votar por 2/3 el conjunto para después sacar un plebiscito de salida. Era lo que teníamos. Pero esto viene a cambiar un poco las reglas del juego, ¿o no? Sí, hay varias observaciones que hacer sobre esta situación. La primera es que acá existe un acuerdo y los acuerdos se cumplen. Acá hay que honrar la palabra, hay acuerdos políticos y nosotros, si queremos discutir una nueva constitución que tenga una visión de futuro, que defina en los próximos 30, 40 años del país, es importante confiar en las personas que hacen este trabajo. Entonces, la palabra se cumple. El segundo es que este acuerdo tiene varias patas, una mesa que se sostiene entre varias patas. No es solo el acuerdo de los 2/3, es un acuerdo que tiene esta hoja en blanco, es un acuerdo que tiene el plebiscito de entrada. Todos fuimos a votar el 25 de octubre con el emocionante resultado de ver que casi un 80% de los que votaron dijeron queremos una nueva constitución. También está el plebiscito de salida y estos 2/3. Esto fue un equilibrio, esto fue una conversación, esto fue un acuerdo. Obviamente habían distintas posiciones, distintas visiones de cómo llegar a este acuerdo. Por ejemplo, de parte de la democracia cristiana no estaba la idea de promover 2/3, pero sí la idea de incluir 3/5 para poder llegar a acuerdo en cada una de las materias. Pero el equilibrio principalmente vino dado por la hoja en blanco, que era un elemento de interés de la oposición, y por los 2/3, que era un elemento de interés de la derecha. Entonces, ese equilibrio hay que respetarlo, porque además tiene sentido, porque tenemos que aprender de nuestra historia republicana y de nuestros errores también republicanos. Y así como la Constitución del 80 fue un traje hecho a la medida para quienes dirigían el país en esa época, que además ni siquiera era una dirección democrática, este no puede ser un traje a la medida con otro color. Este tiene que ser efectivamente un diálogo democrático que permita aunar consensos con personas que van a tener distintas visiones. En ese sentido, los 2/3 también tiene algo positivo, incluso con quienes no lo promovieron desde un principio. ¿Tiene que ver un asunto, Elisa, a tu juicio, de principio de mantener la confianza en la palabra dada, o meramente pragmático de que es mejor generar incentivos logrando 2/3 que, por ejemplo, una mayoría simple? Es decir, ¿tu argumento tiene más peso en lo técnico o tiene más con lo de los principios de la palabra empeñada? Son los dos. Para poder hacer acuerdos tú tienes que confiar en la persona que tienes al frente y que lo que acuerdas lo mantienes. Pero el acuerdo tampoco puede ser un vacío, el acuerdo por el acuerdo tampoco se sostiene. Es porque tiene sentido esta idea de lograr que el resultado de esta nueva Constitución sea un ejercicio transversal, sea un ejercicio que represente a varias voces. Entonces, no va a ser ni la Constitución perfecta para ti, ni para mí, ni para ninguno de los que estén discutiendo el texto. Y eso está bien, porque eso también le va a permitir dar proyección y sostenibilidad en el tiempo. Entonces, es fondo y es forma. Claro, se entiende, pero alguien podría decir que, por ejemplo, que un parlamentario, o sea, no se está tratando de saltar ningún reglamento,
sencillamente, o ninguna ley. Ella está planteando un proyecto de ley y que si le va mal, que sea la mayoría democrática la que determine. Ese es el argumento que ha dado Camila Vallejo, por ejemplo. El alcalde Jadwe ha dicho, ¿por qué tanto escándalo? Si no está obligando a nadie, está exponiendo a la votación. Efectivamente es así, aquí no se está obligando a nadie, aquí se está discutiendo. La diputada Vallejo obviamente puede presentar un proyecto de ley y en eso yo no veo ningún problema. Pero esto no se puede transformar en el día de la marmota. No podemos estar todos los días discutiendo sobre asuntos que ya están zanjados, en especial porque hay otros asuntos constitucionales de gran relevancia que están abiertos en el Congreso Nacional. Entonces creo que ahí lo que hay que hacer es concentrar la fuerza en estas otras materias. Tenemos el tema de los independientes que sigue abierto y tenemos en especial el tema de los escaños reservados de los pueblos originarios que sigue abierto. Entonces la pregunta ¿es oportuno en este momento esparcir las energías cuando tienes temas tan relevantes que todavía no tienen una respuesta concreta de parte del Congreso? Ahora, si uno escarba un poco más o se detiene en la propuesta de la diputada Vallejo, no solamente hacía mención a modificar los 2/3 que estaban acordados en el acuerdo que todos fuimos a sancionar el 25 de octubre, también tiene que ver con ampliar los márgenes de las facultades de esta convención constitucional que se va a generar a partir del próximo año. Es decir, las facultades están limitadas en el tiempo y en sus propias facultades. ¿Qué puede hacer y hay cosas que están fuera de esas facultades? Lo que yo entendí es que pretende que, según lo que decía ella, la soberanía que tiene este cuerpo constituyente o que va a tener después de la votación, puede entonces autoasignarse facultades que puedan ir eventualmente más allá de lo que nosotros pensábamos que podía ser. ¿Tú lo leíste igual? Y si es así, ¿es legítimo? Yo creo que lo importante es entender que estamos todos siendo parte de este proceso y estamos todos mirando el proceso y estamos confiando en este proceso y confiamos principalmente a través del voto, pero también a través de estos debates, ¿verdad? Y estas conversaciones. Entonces, lo que no puede ser es que nos cambien las reglas del juego en la medida que éste avanza. El contenido tiene que ser el objeto de la discusión, pero no puede ser que la forma en que se llegan a estos acuerdos pueda ser constante revisión. Por eso es importante que las reglas estén claras, porque tenemos que concentrarnos en el contenido. Acá lo que importa es qué va a ser de esta nueva Constitución, cuáles van a ser las reglas sobre el tipo de gobierno, cuáles van a ser las reglas sobre los derechos sociales, sobre el medio ambiente, sobre género. Tenemos una Constitución que va a ser paritaria, que es un referente a nivel internacional por este efecto. Entonces, concentrémonos en el contenido, pero también demos confianzas, porque aquí este ha sido un ejercicio donde todos han cedido algo y esa es la gracia. Acá hay un apoyo transversal de colores políticos que yo personalmente jamás me hubiera imaginado que habrían estado dispuestos a discutir una nueva Constitución. Y en especial pienso en la UDI, pienso en Renovación Nacional. Entonces, ese voto de confianza que se abre en un amplio espectro político, creo que hay que honrarlo. Se hablaba sobre que esta convención constitucional va a tener la soberanía. ¿Está exclusivamente radicada o va a estar radicada exclusivamente la soberanía allí o la soberanía se puede dividir? Por ejemplo, que va a haber parte de la soberanía otorgada, por ejemplo, al Parlamento. Porque si hay una sola soberanía, que es lo que yo le entendí un poco a la diputada, va a tener la Asamblea o más bien la Convención Constituyente más poder sobre que el Parlamento y eventualmente va a querer legislar, que es lo que ha pasado en varios países. ¿Puede haber una colisión de soberanía? No sé si existe el término. ¿Quién tiene la soberanía para actuar? Por eso, aquí el foco principal son las normas de la Constitución. Varias de estas normas van a tener impacto en los ámbitos legales, porque obviamente la Constitución es la entidad máxima que define también y exige consistencia entre su contenido y las leyes. Entonces, de la Constitución probablemente van a derivar nuevas modificaciones legales que se van a tener que ajustar a su texto. Pero eso es después, cuando la Constitución esté aprobada. Después. Y acá tenemos un año, tenemos 9 meses que se pueden prorrogar por 3 meses más. Entonces, y el desafío es enorme. Entonces, por eso lo importante es concentrarnos en la Constitución. Este acuerdo dice no se pueden modificar las reglas. Hay reglas que quedaron ya establecidas, acordadas, sancionadas en el plebiscito. O fuimos a votar todos con esas ideas preconcebidas, a favor o en contra, los que se oponían. Pero hay cosas que no están zanjadas,
y que Así se es. están zanjando. Y tú mencionaste, por ejemplo, los escaños reservados para pueblos originarios. Allí no está claro, por ejemplo, si van a ser dentro de los 155 o fuera de los 155. Van a ser 24 porque es lo que corresponde a la proporción de personas del último censo que pertenecen a pueblos originarios. Los 12,8%. Claro, el 12,8%. ¿Cómo crees tú que debiera zanjarse ese punto y cómo ha ido ocurriendo la discusión en el Parlamento? Primero, es importante esa distinción que tú haces. Este no era un tema zanjado, ni paridad, ni independientes, ni pueblo originario, entonces por eso es legítimo que podamos mantener esta discusión y también es legítimo discutir si los escaños reservados van por fuera de los 155 cupos o si lo integran. Y ahí hay dos elementos importantes a analizar. Uno, necesitamos que estos escaños sean realmente representativos de la diversidad de pueblos originarios que integran nuestro país. Y por eso la cantidad de escaños es importante. Como tú bien decías, los 24 escaños que se están discutiendo ahora no es un número arbitrario, sino que fue definido porque es representativo de este 12,8%. Entonces, lo ideal es que el número se acerque en mayor medida a este 12,8%, porque es la cantidad de población nacional que tenemos en este país que se siente identificado con un pueblo originario. Pero ahí hay otro tema que es tan importante como la cantidad de escaños, que es el tema del padrón electoral. Claro. Porque tú puedes decir, ok, son 15, son 24, pero la pregunta es, ¿cómo yo hago válido este voto? Cuando yo vaya a la urna, ¿cuál es el voto que me van a votar y por quién puedo votar? ¿Va a haber y ahí, un padrón o un padrón aparte para las personas que pertenecen a una etnia o que se identifican con una etnia? Bueno, eso también es objeto de discusión, eso no está zanjado. Y hay dos alternativas principales. La primera es que esto sea un ejercicio de autoidentificación. Yo voy a la urna y yo digo que soy parte de un pueblo originario y me dan, en ese caso, el voto que corresponde al pueblo originario. Hoy yo digo que soy un ciudadano más del país, entonces no hago uso de ese escaño, ¿verdad? O no represento, no valido ese escaño. La otra alternativa es pedir que haya un padrón electoral. Pedir a todas las personas que se sientan parte de un pueblo originario que hagan un acto burocrático, que se vayan a inscribir para que se conforme un padrón específico, que los valide y los permita votar. Y ahí yo me pregunto, uno, tradición de reconocimiento de pueblos originarios no tenemos y hay que ser honestos sobre esa materia. Entonces, ahora imponer un padrón, además en un momento que tenemos pandemia, que cualquier burocratización es especialmente compleja porque a nivel nacional no tenemos las mismas realidades a nivel sanitario y esto va a ser el proceso más engorroso. Por lo mismo, yo creo que junto con la definición de los escaños, lo importante es que aquí se aplique el principio de autoidentificación. Si yo quiero votar por los pueblos originarios porque me siento parte de tal, al llegar lo a la digo mesa, en la mesa, en la urna, sin que se me exijan actos previos de identificación de registro para yo que llego y digo, validar. yo me identifico con tal pueblo, entonces me dan una boleta distinta y yo voto en una caja distinta porque son escaños distintos eventualmente. Absolutamente. Y eso no va a ser la primera vez que hagamos ese ejercicio en nuestro país. Este 12,8% de la población de pueblos originarios del que hablábamos antes se desprende del censo. ¿Y cómo se construye el censo? No sé si a ti, Matías, te ha tocado censar Sí, alguna claro vez. que sí, por el 92. A mí me tocó censar la última vez porque trabajaba en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces yo fui a Cerro Navia con los formularios, iba casa a casa haciendo todas las preguntas y había una pregunta sobre pueblo originario y era preguntar si tú te sentías parte o no. Y eso validaba, y ese porcentaje, esos números que salen de ahí, validan incluso la definición que tenemos el día de hoy de políticas públicas, de la asignación de recursos. Entonces, confiemos en las palabras de las personas, porque muchos, o algunos diría yo, ven en esto algo turbio, algo poco transparente, pero aquí hay que confiar en la palabra de las personas. Así como hay que confiar en los acuerdos políticos, claro, también hay que confiar en esto. ¿Un solo padrón, un solo distrito a nivel nacional para pueblos originarios o va a ser por región? ¿Cómo va a ser esa división administrativa? Eso también está abierto. Hay porque que eventualmente macrozonas, si va a ser una representación a nivel nacional. Eventualmente es un voto que vale más en el de los pueblos originarios, porque es un grupo más chico y elige más, a lo mejor más personas. Y a alguien puede convenirle en esta elección votar en esta y en la otra no votar en esta. Y esa experiencia, por lo que he leído, se da en otros países. Se presentan por uno, después se presentan por otro, o votan por uno o votan por otro, dependiendo si dicen que se identifican o no.
Depende cómo se vayan a repartir a nivel nacional. Pero ahí también hay una discusión política que es interesante, porque algunos creen que esto va a ser un ejercicio de instrumentalización. Tu visión política, yo diría, no cambia si te sientes parte de un pueblo originario o si quieres votar como un ciudadano más, porque dentro de los escaños de pueblos originarios, obviamente también va a haber un abanico de posibilidades políticas, de personas que representan distintos intereses políticos para el cual van a pedir tu voto. Entonces, en ese sentido, acá, insisto, hay que confiar en las personas. Elisa Walker, muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias, que vaya muy Matías. bien.